el tema que tiene que ver con los componentes. Bueno, vamos a seguir viendo con los componentes del sistema y la participación del ingeniero en las diferentes etapas de un proyecto, ya sea que sea un proyecto de abastecimiento de agua, remoción de agua o un proyecto cualesquiera. O sea, es decir, que nosotros debemos tener en cuenta o que debemos contemplar para el desarrollo de un proyecto. Y es importantísimo para todos ustedes que tengamos ese conocimiento debido a que ustedes van a ser ingenieros dentro de poco y que entonces ustedes van a estar involucrados. Siempre les comento a los estudiantes, a sus compañeros anteriores, que ustedes pueden estar involucrados ya sea como en el diseño, ya sea como en la construcción, ya sea como en la parte operativa del proyecto. Ustedes también pueden estar en elaborar las especificaciones, elaborar los planos, elaborar presupuestos para realizar los trabajos. Ustedes pueden ser compañeros de sus compañeros que están allí, compañeros de sus profesores también, ¿por qué no? En estas actividades de ingeniería. También puede ser entonces evaluadores de sus compañeros, porque ustedes están revisando los trabajos que han hecho sus compañeros. También pueden ser, ¿por qué no?, revisores de los profesores que ustedes tienen a esta hora. Muchos profesores entonces sienten a veces, o estudiantes sienten realmente que me voy a vengar ahora que ya, ahora me toca a mí calificarlo o evaluarlo a él. Muchos profesores de la Facultad de Ingeniería Civil también tienen, o ya sea que sea tiempo completo, tienen algún momento, trabajan o hacen algún trabajito que realmente se requiere de eso, la evaluación de otra persona. Eso ustedes van a estar en algún momento en ese sentido. Por ejemplo, también el aspecto de no solamente de evaluar a un profesor, sino que evaluar al compañero, participar en la inspección de un proyecto, en la expresión de un trabajo que realizó otro profesional compañero suyo o un profesional de años anteriores o un profesional recién, o usted ser guía de un profesional recién graduado, es decir, maestros también, porque ustedes tienen todo eso en el pensum del ingeniero civil, es decir, en las capacidades que ustedes consideran que deben de tener. Así que hoy vamos a tratar de ver esos temas. En la primera parte vamos aquí a hablar sobre las características generales del sistema de abastecimiento de agua, los componentes del sistema de abastecimiento de agua. Bueno, vamos a verlo desde otro ámbito. En las clases pasadas nosotros estuvimos viendo sobre los componentes del sistema de abastecimiento, en qué era o la definición de ellos. Vamos a tratar de verla, todos los componentes en sí, como la fuente de abastecimiento, la obra de purificación o como la estructura que nosotros podemos estar observando en algún momento. Y que esa vamos a estar tratando de verla más adelante, posteriormente. Así que vamos a seguir viendo eso mucho más. Y luego la parte que les mencioné, que es el desarrollo de un sistema de abastecimiento de agua. Bueno, le digo, tanto abastecimiento de agua como remoción, que es muy similar. Bien, aquí tenemos la fuente, esa imagen ya hemos visto en clases anteriores. Ahí tenemos la fuente y obra de captación, que es donde se toma el agua, la conducción o las tuberías de conducción o aducción, las obras de almacenamiento, el tratamiento de las aguas y la distribución. Prácticamente esos 5 aspectos. Veamos entonces, como le decía, veamos de otro punto de vista. Hay unas imágenes que tratamos de presentar sobre una obra o un ejemplo de un sistema de captación en la cual se utiliza un agua subterránea. En este caso, en esta agua subterránea sale por esta formación rocosa, y luego entonces aquí se ha construido una obra de captación. Esta obra de captación entonces tiene su tanque, prácticamente es un tanque en la cual, un reservorio en la cual se tiene el agua, y de alguna forma hay ciertos elementos que son útiles para poder, este, ahí está un poquito más claro. Bueno,
Hay unas rejillas para poder entrar el agua. Aquí tenemos una zona en la cual el agua está siendo filtrada, o sea, es decir, que recorre por esta zona, y también hay agua subterránea que está saliendo por este lugar. Y luego tenemos aquí la tubería, en la cual tenemos esa tubería, la tubería de captación, y esta tubería que está en la parte inferior sería ya una tubería de, de limpieza, si acaso en este sistema se nos llena. Es decir, que estamos hablando aquí de un sistema de agua subterránea. Esta agua subterránea, entonces tenemos válvulas, tenemos sistemas de tubería y que van hacia un tanque de almacenaje, y ese tanque de almacenaje luego va hacia la ciudad. Aquí tenemos entonces, esta es la línea de tubería que puede estar, en este caso, es una línea superficial que viaja, y hay convenientes o inconvenientes por tener una línea de tubería en esta forma. Una de las inconveniencias que tenemos en esta línea de tubería, que como ya les mencioné, son la tubería de aducción, que es esta línea de tubería, es que al no estar enterrada, entonces puede ser vandalizada. ¿Sí? Al ser vandalizada, es decir, cortada, o voluntariamente cortada o involuntariamente, si hay animales que pasen por aquí, entonces podamos poder romper la tubería, y así ya tendríamos una fuga del agua allí. Este representa, por ejemplo, esta tubería, también tanques. Ahí se pueden observar algunos tanques, dependiendo de la topografía que nosotros tengamos. Esta agua de la que yo le estoy mencionando viene desde este cerro y viene viajando y pasa por aquí y va hacia la comunidad. Entonces, esto es lo que del proyecto que se encuentra en Antón, se llama Cerro La Silla. Este es el Cerro La Silla, y que entonces el agua, aquí tenemos un tanque, y probablemente este tanque sirve para distribuir el agua hacia otro sitio, o también a veces se utilizan estos tipos de tanques para romper la presión con que venga eso. Nosotros solamente hemos esquematizado el sistema. Sin embargo, nosotros cuando estamos haciendo estos trabajos en campo, necesitamos entonces la topografía de esto para poder saber en dónde van a ir los diferentes accesorios. Aquí solamente estamos viendo que tenemos desde la fuente de agua, que es un tipo de fuente de agua subterránea, va por las líneas de tubería que hemos llamado tubería primera, debido a la capacidad con que debe ser diseñada. Luego tenemos el tanque de almacenaje, y que el tanque de almacenaje es ya lo hemos explicado y seguiremos viendo, que se utiliza para poder absorber fluctuaciones horarias que pueden haber dentro de la ciudad o dentro del pueblo, en la cual aquí tenemos el abastecimiento de las aguas. Y aquí tenemos una línea, a llamarle en tercero, o sea, primero, segundo y tercero. Aquí tenemos una línea primera, que es la tubería que viene de la fuente hacia el tanque. Luego una tubería 3, que es la que va a ir desde el tanque hacia la red de distribución. Dependiendo de la calidad que tenga estas aguas, aquí por ejemplo la parte de los sólidos se va a remover o se va a mantener aquí en este espacio. Dependiendo de la calidad que tenga, normalmente la calidad de las aguas subterráneas son muy buenas y van directamente al tanque. En el tanque se le añade algún tipo de clorinador, para cloros en pastilla, en la cual se conecta en línea, y que sirve para poder desinfectar las aguas que van a ir hacia la comunidad. Bien, entonces tendríamos de la línea de conducción, de aducción en este caso, ya a los tanques, y luego tendríamos la llegada a la residencia o a la casa que están ahí, o las comunidades. Así que normalmente son áreas rurales en las cuales tenemos residencias dispersas. Aquí hay una residencia, por allá hay otra residencia, y hay residencias un poco dispersas. Otro sistema, otro esquema muy común, son tomar el agua de un reservorio. En este caso es una fuente, puede ser un embalse o puede ser un río que tenga regulación, pero este es un reservorio o un embalse.
o un lago aquí que nosotros tengamos. Aquí tenemos el lago y tomamos nuestras aguas de esta zona y la dirigimos. Bueno, aquí pudiese haber una bomba o una estación de bombeo o no, dependiendo de dónde se encuentra el agua. Si este es el agua y viene que viajar hacia allá, quizás tiene un nivel más alto debido a la topografía que tiene y la creación del embalse, y luego no tendríamos que utilizar bombeo. Entonces, y llevaríamos el agua de la planta del lago, y dependiendo de la característica que tenga el lago, entonces iríamos entonces a una planta de tratamiento y luego a un tanque de almacenaje y luego a la ciudad. Entonces, la planta de tratamiento lo que haría es pasar el agua de la calidad que tenga, que puede ser que cambie durante la época de verano o la época de invierno, y luego pasar esa agua entonces a nuestra planta de tratamiento, que lo que va a hacer es cambiar esa característica a una característica que pueda ser consumida por nosotros. Quizás floculación, sedimentación, filtro y desinfección. Y que tenemos una vista de un tanque de almacenaje. En este caso, este tanque de almacenaje es un tanque elevado. Hay tanques que son elevados, hay tanques que son colocados sobre el suelo, hay tanques que tienen entonces que son de concreto, hay otros tanques que también son de plástico o también tanques de acero. Así que la característica o el tipo de tanque va a depender mucho de la facilidad de la construcción, del transporte, y también, bueno, de la existencia de materiales que nosotros tengamos en la zona. Y luego ya llegamos entonces a nuestra ciudad. Después de aquí ya llegamos a nuestra ciudad, y que en este caso, como ven aquí, se ve en la imagen, que la topografía tiene algún tipo de bajadas y subidas, lomas. Entonces hay que también conocer cuáles las características del área donde vamos nosotros a llevar esa agua. Porque necesitamos que pase el agua de aquí hasta acá. Si aquí no tenemos ningún equipo de bombeo, es porque nuestro sistema por gravedad, la hidráulica, conocida de este punto a este punto, nos brinda una energía suficiente para poder que llegue el agua desde ese punto hacia otro punto. Disculpen un momentito. Bien. Bueno, ¿qué ocurre cuando no tenemos una línea de energía lo suficientemente capaz de llevar el agua desde un punto al otro? Entonces utilizamos equipos de bombeo. Estos equipos de bombeo, ya sea aquí se usan normalmente para los pozos, porque los pozos están debajo de la tierra, y que va a ser muy difícil que ellos vayan a salir y llegar hacia el punto que nosotros queremos. Así que, si ya sea para un abastecimiento de agua subterránea, como en este caso, o si supongamos que para este lago o embalse, los niveles que tenemos aquí en el embalse no son suficientes para poder llevar el agua aquí, entonces utilizaríamos un equipo de bombeo para poder llevar esa agua hacia ese otro punto. Aquí tenemos las estaciones de bombeo. Las estaciones de bombeo, tenemos nuestra representación aquí de los pozos. Nuestras estaciones de bombeo se denominan de baja carga o alta carga. En realidad la carga lo da la capacidad de almacenaje o la capacidad que tenga la mismo sistema, la capacidad con la cual yo voy a diseñar esto. Así que nosotros más adelante vamos a ver ya tanto como el diseño de las capacidades de caudales, como los diseños de los periodos en los cuales nosotros vamos a estar diseñando, y la población en la cual vamos a estar diseñando cada uno de estos. Sin embargo, podemos en este momento mencionar que vamos a encontrarnos con bombas que son denominadas baja carga y bombas denominadas alta carga. Y que sabemos que
la carga es la línea piezométrica que yo necesito levantar para poder llevar o transportar esa agua desde este punto hacia, ya sea hacia el tanque, que en este caso ahora lo he ubicado del otro lado de la ciudad o en la ciudad, y, y el caudal que yo necesito enviar hacia allá. En este caso, este sistema es muy particular debido a que estas bombas o esta estación de bombeo van a llevar de agua por esta tubería, que es la tubería 2, aquí ahora mismo. Esta tubería 1 es la tubería de aducción, que está llevando el agua cruda. Entonces, en este caso, esta tubería va a llevar el agua tanto a la ciudad como al tanque de almacenaje. Entonces, la estación de bombeo va a estar enviando el agua permanentemente o bueno, al tiempo que ustedes diseñen las bombas o a qué hora arrancar y a qué hora detenerse la estación de bombeo, y luego en la red va a consumir el agua y va a tener una buena presión. Sin embargo, en las horas de la noche nosotros vamos a el consumo de la comunidad va a reducirse y luego entonces el agua va a poder, o el sistema va a poder guardar el agua en exceso en el tanque. ¿Qué pasa durante el día? Bueno, supongamos que durante el día esta bomba envíe un caudal, no sé, voy a decir un número 3, una unidad 3, y luego de la comunidad consume 2, significa que hay un valor 1 de excedente que se va a ir entonces al tanque. Ahora la comunidad comienza a consumir más y ya tenemos 5. Está consumiendo 5, pero el tanque de la estación de bombeo sigue enviando 3. Así que existe un déficit ahora de los 5 que yo necesito. Nada más me están llegando 3, así que necesito sacar 2 de la tubería del tanque de almacenamiento hacia la ciudad. Así que tendríamos para ello este sistema de tuberías va a funcionar en ambas direcciones. En algún momento va a estar recibiendo agua y en otro momento va a estar introduciéndole agua a la ciudad para poder que la ciudad entonces no se tenga o no tenga problemas. Así prácticamente la ciudad funciona de esta forma, en la cual está unos diferentes tanques de almacenamiento en diferentes sitios, y que entonces cuando hay problemas en la estación de bombeo o en la planta de tratamiento, el agua entonces sale de los diferentes tanques de almacenaje que se encuentran dentro de la ciudad de Panamá. Bueno, aquí tenemos una vista ya esta es la parte superior de las bombas. La bomba es todo el elemento que va hasta la parte inferior, en donde existen unos impulsores que produzcan una presión negativa y hacen que el agua suba y que pase entonces de aquí a la tubería. Esta parte que tenemos viendo aquí aquí ahora mismo es el motor. Ese es el motor que necesita la electricidad de la subestación de allí de energía para poder que entonces esos motores funcionen. Si el motor no funciona, entonces ya los impulsores no funcionan, porque eso depende de la velocidad con que necesitan. Es decir, yo necesito suministrarle energía al sistema, y es por eso que son bombas. En el caso de las turbinas, cuando uno tiene el concepto de turbina, las turbinas, el agua mueve los impulsores y entonces los impulsores mueven el motor para dar energía entonces al sistema, y por eso que se conoce como turbina. Es decir, hay una serie de elementos que son contrarios, y muchas personas mencionan a veces las turbinas refiriéndose más bien a la bomba. La bomba lo que hace es que necesita suministrar energía al agua, mientras que las turbinas lo que hacen es que recobran o utilizan la energía que tenga potencial del agua para poder entonces hacer energía más bien. Entonces, aquí tenemos una vista ya de una planta de tratamiento, y aquí ya tenemos la ciudad. En este caso, esta ciudad también, la topografía
juega un papel muy importante sobre el aspecto del almacenaje. Probablemente que si esta ciudad está dividida, tiene una topografía más plana y otra topografía más alta, entonces tenemos que ver en dónde vamos a ubicar ese tanque. Son estudios que nosotros como ingenieros civiles necesitamos realizar. Bien, aquí tenemos entonces otra vista de otros ejemplos de los sistemas. Aquí puede haber combinaciones, entonces ahora estamos hablando de un río. En el río, en este caso, agua superficial, aquí agua subterránea, aquí aguas superficiales, aquí agua subterránea. Hemos estado viendo esto, sin embargo, se puede dar algún caso en combinación de las estaciones de bombeo en el agua superficial o agua subterránea, y aquí vemos un agua superficial que no tiene regulación. ¿Qué significa? De que la capacidad de agua, de la cantidad de agua que pasa por aquí durante todo el año, sirve para suministrar a esta comunidad. Ustedes pueden ya ir pensando qué aspectos nosotros necesitamos para poder definir o establecer este aspecto y este aspecto. ¿Cuáles son los aspectos? Por ejemplo, la comunidad. Yo para la comunidad necesito cuánto es el caudal. Y por eso que yo les dije, bueno, si yo tengo este río y en este río durante todo el año el caudal es suficiente para abastecer a la comunidad, entonces significa que no necesito colocarle ninguna regulación. La regulación es construir un embalse o algo que me retenga esa agua allí. Y luego entonces utilizarla cuando en todo el tiempo. Por lo menos en este caso, aquí vemos la figura en la parte de abajo, Pacora. Este es Pacora, y Pacora no hay ni una presa, no hay nada, no hay regulación. Entonces las tomas de agua del río Pacora, entra a la planta potabilizadora de Pacora y la lleva hacia donde está la estación de Pacora. Entonces, aquí tenemos el río sin regulación, viene por la tubería a la planta, que es la toma 1. Sí, la posición 1, que son aguas de aducción, es un agua cruda. Viene aquí, tenemos entonces la estación de bombeo, que pudo haber estado aquí al lado o aquí cerquita. Hay veces que tenemos entonces estaciones de bombeo que están cerca del río y que, bueno, que luego de allí el agua viaja por la presión, y nosotros tenemos que conocer los diámetros, y ahí es donde viene la parte del cálculo de los diámetros efectivos, digo, diámetros económicos. ¿Por qué los diámetros económicos? Porque recordemos que la presión va a influir, perdón, las pérdidas de energía va a influir, el diámetro de la tubería va a influir ¿en qué? En los costos. Es decir, la tubería es muy grande, tenemos menos pérdida, tenemos poca pérdida de energía, es decir, y esa pérdida de energía, recordemos que está relacionado con la carga de agua que nosotros necesitamos, o la carga hidráulica que necesitamos en la estación de bombeo. Así que si hay mucha pérdida, entonces necesitamos mayor energía, porque los diámetros son más pequeños. Si hay pocas pérdidas, necesitamos hay pocas pérdidas porque el diámetro es muy grande, entonces necesitamos poca energía. Sin embargo, ese aspecto de costo del material también está relacionado con el diámetro de la tubería. Así que si tenemos una tubería con un diámetro grande, entonces significa que el costo de nuestra tubería más los accesorios que necesitamos allí van a tener que ser más altos que con una tubería más pequeña. Y ahí viene entonces el cálculo de qué es más económico o qué longitudes de tubería yo debo colocar para poder que entonces tengamos nosotros un sistema que sea económico. Bueno, aquí tenemos una vista de un tanque de almacenaje. Ya en este caso es un tanque de almacenaje de acero, ¿sí? Y que está sobre una base de concreto y que ahí suministra de agua. El agua llega aquí a esta tubería, por esta tubería, y luego hay tuberías aquí abajo en la parte inferior que lleva el agua a la ciudad. Y aquí entonces tenemos en la ciudad de Panamá
en la cual usted, por la complejidad, ya no es igualito como esta representación que ya le hemos hecho. Aquí la complejidad está en que tenemos edificios altos, necesitamos abastecer de agua a una zona. Estos edificios, como ya les expliqué la vez pasada, tiene problemas también en que en un espacio muy pequeño ya hay una cantidad muy grande de personas, lo que hace que necesitemos más agua allí en esta zona. Aquí tenemos una zona que tiene pocos edificios altos, tiene una densidad de población más baja, y sí que tenemos también otro tipo de sistema en el cual tenemos que verificar o revisar cada uno de estos. Bien, creo que ya este era. Vamos a entrar entonces en la etapa de desarrollo y abastecimiento, pero antes de eso, quiero que les voy a mandar, quiero hacerles una pregunta a ustedes. Voy a entrar en la parte de preguntas. Ahora las preguntas las voy a hacer yo. Vamos a ver. Mi pregunta para ustedes como futuros ingenieros civiles: ¿qué competencia ustedes creen o ustedes consideran que deben tener como ingenieros civiles? Es decir, acabamos de mencionar hace un ratito sobre las competencias, ¿no? Bueno, ya no es la misma pregunta que le hice al inicio de la clase, al inicio del curso. Al inicio del curso nosotros comenzamos preguntando sobre qué ustedes esperan o qué ustedes quieren conocer, aprender, no sé qué. Bueno, ahora ustedes tienen unas competencias que quieren tener para poder entonces ser unos buenos ingenieros. Entonces, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura le da a ustedes una idoneidad. Entonces, la consulta mía es que ya lo pueden hacer, ya pueden entrar ahí, pueden ingresar y contestarme sobre las competencias que ustedes esperan o ustedes están buscando con estos cursos o con su profesión de ingenieros civiles. Voy a detener un ratito la grabación. Me faltó algo como desarrollar habilidades de calcular, electromecánica, ser ingenioso, ser creativos. Ingenioso me imagino por la palabra de ingeniero, siempre se las recordamos, le decimos, tiene que ser ingenioso, sea ingeniero. Lo más rápido, conocimiento, competidor, informar, diseñador, seguridad, capacidad de demostrar, plantear, administrar recursos, identificar, realizar buenos proyectos, resolver problemas reales, prevenir riesgos, tomar decisiones, ser responsable. Bueno, aquí hay variada cantidad, como le pedía 3, entonces, y se los oculté. Obviamente aquí en resolver, tenían, sí, vamos a ver si yo elimino la palabra resolver, me quedaría aplicar conocimiento, solucionar problemas, plantear, y hay una serie de información adicional de esto. Prevenir riesgo, ejecutar. Liderazgo, ¿sí? Es importante que el ingeniero tenga liderazgo, porque si no, entonces va a ser problema también. ¿Problema en qué sentido? En que usted va a tener personal a su cargo, también personal en la cual usted puede convocar, que usted tiene que ser o tratar de ser el líder de su área, ¿no? ¿Alguno quiere decir algún comentario para comenzar entonces en cuál es la etapa que nosotros participamos como ingenieros? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera hacer un comentario?
Sí, profe, una consulta. Bueno, como consulta O sobre el como tema este comentario que estamos también, hablando. sí, como comentario también. Por ejemplo, en mi barriada, cuando la terminaron de construir, le pusieron 2 tanques de agua. Pero a pasar de los años, creo que fue 10 años después, lo quitaron. O sea, Sí, se lo no, llevaron. un momentito. El comentario que yo estoy preguntando, Melvin, es sobre el tema que acabamos de ver. Usted me va a preguntar sobre el tema anterior, sobre la parte en la cual estábamos hablando de esto, o sobre la competencia que usted debe tener como ingeniero civil. Ah, entonces era con el tema anterior, no con el ahorita mismo. Bueno, dígame de todos modos, ¿no? Probablemente le resolvamos durante la clase, pero dígame para ver. Ajá, colocaron 2 tanques entonces. Entonces con los años se los llevaron, pues los quitaron. No sé si es porque ya no hacía falta ese tanque de agua aquí en la barriada o fue por otra cosa. Depende. En muchas zonas lo que se ha hecho es que se ha cambiado los tanques por un tanque más grande y está ubicado muy próximo por allí. Por ejemplo, yo vivo en el área de Villalucre, aquí había un tanque muy próximo, tenía una cierta capacidad que abastecía a parte de lo que es la comunidad. Luego entonces construyeron otros tanques un poquito más lejos de donde vivo yo, pero tienen mayor capacidad. Entonces hicieron el cambio de ese tanque por el otro tanque. Así que no sabría, había que ver un poquito más qué fue lo que hicieron, ¿no? Sí. Es un poco difícil Gracias, contestarles profe. qué fue lo que hicieron, porque tendría que saberme qué están haciendo. Pero en realidad a veces lo que ocurre es que se construye un tanque nuevo, más grande, mayor capacidad debido a que la urbanización comienza a crecer, entonces ya los 100.000 galones por día o 100.000 galones que tenía el tanque ya no es bueno y necesitamos ahora uno de 200.000 o 300.000, pero en ese mismo sitio no lo podemos colocar, entonces se coloca en otro lugar y se hace una redistribución de las presiones en las líneas de tubería, se utiliza la misma tubería y entonces se trata ¿ya? Y se usa el sitio ese para otras cosas. Pero bueno, ok, entonces, ¿alguien sobre la pregunta esta? Aquí hay dos pusieron, colocaron, si hubiera sido una sola palabra, quizá liderar, liderar. Bueno, tienen una convención una fuerte convicción de que ustedes van a ser líderes. Aquí dice poder liderar un grupo, liderar un buen equipo, liderazgo e innovación. Y por allí había alguna palabra de liderazgo que es muy importante que ustedes sepan o conozcan o tengan esa convicción de que serán unos buenos líderes. Y no solamente que se los digamos nosotros como un saludo, como una forma de conversar, sino que ustedes estén convencidos de eso. Vamos a seguir con nuestra clase. Bien, nosotros planeamos que íbamos a ver primero los componentes del sistema de abastecimiento, vimos la fuente de estas obras que están aquí de tratamiento, de transmisión, de distribución. Ahora ya en una forma en ejemplos. Así que tenemos los ejemplos, ya vimos que tendríamos sistema de agua subterránea que iría entonces a la comunidad. Aquí tendríamos un sistema de embalse, ya sea que tenemos lagos o un lago artificial. También podríamos hablar, teníamos un embalse, bueno, no llamamos un embalse, sino un tanque de almacenaje y luego ya la comunidad. Hablábamos de los
los pozos o la extracción de agua de los pozos y luego a la planta de tratamiento o del agua superficial del río hacia la planta de tratamiento. Vamos entonces, que nosotros como la parte de ingeniería, nosotros vamos a estar involucrados. Y esto es muy importante que usted asimile esto o internalice esta información, porque es importantísimo que nosotros veamos cada uno de estos puntos o de estas partes en la cual usted va a estar involucrado. Usted ve allí, va a ver algunas imágenes, todas son tomadas por nosotros o por mí, y que las actividades son importantísimas y que nosotros debemos estar y que debemos cumplirlas. Vamos a ver, primero, acciones preliminares. ¿Qué son las acciones preliminares? Cuando usted va a diseñar para construir y luego operar un sistema de abastecimiento de agua, usted tiene que ver acciones con la comunidad, hacer una serie de acciones con la comunidad, ya sea presentarles el proyecto, ya sea explicarles qué usted espera hacer en el proyecto, porque muchos de los problemas que se tienen muchas veces, que usted ha escuchado, es producto de que la comunidad no fue incluida dentro de la consulta. Así que si usted consulta con la comunidad, le expresa que usted va a hacer allí, o usted puede que le den más oportunidad para poder hacer ese trabajo. Investigaciones previas. Usted necesita saber a dónde usted va a estar trabajando para poder preparar el equipo de investigación y plan de trabajo. Es como algunos comerciales de televisión. Si usted no hace una investigación previa y usted no sabe a qué se va a enfrentar, usted entonces se va a colocar mascarilla, chapaleta para poder nadar, sistema para poder respirar, chaleco antibala, es decir, que va a querer llevar todo y eso realmente no va a ser posible. Entonces usted tiene que hacer primero la comunidad, investigar sobre la zona para entonces preparar su equipo y poder ir allá a hacer su labor. Y vamos a ver qué quiero yo decir con esto. Cuando se habla de acciones en la comunidad, es prácticamente recopilar la información de la comunidad. La comunidad necesita agua. Entonces, ¿de dónde proviene el agua que ellos tienen? ¿En qué momento hay más agua? Entonces, bueno, viene del río. El río tiene alguna afectación durante el invierno. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos información de las personas? Agua subterránea. ¿Cómo es el agua subterránea? Las personas le van a conversar y le van a contestar sobre ello. ¿O qué usted quiere hacer? ¿Usted quiere construir un embalse? Bueno, ¿dónde lo va a construir? ¿A dónde va a hacer esto? ¿O de dónde proviene el agua? ¿Dónde está la parte más importante? Entonces, usted recopila información a través de entrevistas, de encuestas, de foros informativos, y usted da esa información o recibe la información. Esto de la parte de las acciones con la comunidad es lo que en otros se conoce como participación ciudadana. El ciudadano, entonces, usted lo involucra, porque cuando usted va a hacer las otras etapas, ya sea de investigación o ya la parte de construcción, entonces quizás usted necesite mano de obra, y la mano de obra local le va a salir mucho mejor que traer mano de obra o buscar mano de obra de otro sitio. Personas que necesite, si usted quiera que conozcan en la zona, o sea, un machetero, los profesores también que puedan hablar o conversar con los estudiantes y decirles el cuidado que deben tener sobre el agua. Es decir, que la relación de profesional a la comunidad se tiene que realizar desde las primeras etapas del proyecto, no llegar ya al final y decirle, mira, aquí está nuestro proyecto, aquí está el proyecto que vamos a construir. Aquí usted no tiene su casa, vamos a tumbarla porque vamos a hacer
vamos a inundar esto porque vamos a hacer un embalse para que usted pueda tener agua. Entonces va a decir, bueno, está bien, voy a tener agua, pero ahora no voy a tener casa. Y ya comienzan entonces los conflictos. O algunas personas comienzan a, a explicarle mal a otras personas, como por ejemplo, muchas veces dicen que no, que el agua del agua turbinada de una hidroeléctrica me va a causar problemas. Entonces, eso no, o sea, el problema de que me va a contaminar el agua. Entonces, por qué pasa eso? Porque la gente comienza entonces a decir cosas y cosas que no son. Lo que bueno, lo que ustedes escuchan y comentan sobre que le conocen como el fake news. La otra forma de participar con la comunidad, la participación ciudadana, es explicarle el proyecto. Ya, cuando usted le explica el proyecto y usted hace un estudio de impacto ambiental que tiene que ir a hablar sobre el proyecto, ya probablemente muchas de las personas conocen qué es el proyecto. Pero si usted nunca ha ido a la comunidad, nunca ha visto a las personas, entonces le va a ser muy difícil poder presentarles el proyecto. Investigación previa del proyecto. O sea, una investigación previa para el desarrollo equilibrado del proyecto. ¿Cómo se llega al sitio? Imagínense que tiene esa calle así. En este caso es una calle recién cortada, eh, pero si supongamos que eso no estuviera de esa forma, que los carros no entran. Entonces usted tiene que llegar a la comunidad o tiene que llegar a la zona donde va a buscar abastecimiento de agua. ¿Cuál es el desarrollo de esa zona? Es una zona que se desarrolla comercial, industrial, un desarrollo o potencial desarrollo industrial, desarrollo comercial, o no existe un desarrollo como tal, ya la comunidad y que entonces cuál es la forma de subsistencia de esa comunidad. Estadística de precipitación, aforo. No hemos hecho ninguna medida, pero ya conocemos que esa zona llueve. Bueno, alguien nos dijo, cuando ustedes hicieron la entrevista, le dijeron que por allí llueve bastante. Entonces usted comienza a investigar y a revisar y a poder recabar información que les dé a usted más certeza sobre cómo es la zona, cómo es el proyecto. Plano aerofotométrico. Bueno, utilización de modelos de elevación digital. Ahora se utiliza mucho ya lo que es las imágenes de Google. Sin embargo, Google, hay zonas en Panamá que no tienen una imagen muy definida o hay zonas que tienen una imagen un poco vieja. Pero hay imágenes de Google. Antes hablábamos de plano de fotogrametría, o sea, fotogrametría. Es decir, en la parte de geodesia habían imágenes en la cual se construían los mosaicos. Bueno, hay mosaicos que todavía se venden en el Tommy Guardia, que ya sea en forma digital o en forma de papel, que nosotros necesitamos recopilar para poder saber más información sobre el sitio. Más información como cómo llegar allí, ¿no? Si hay ríos por allí en esa zona, qué distancia tienen un punto hacia otro punto, cuál es la topografía de esa zona. Entonces necesitamos tener información en planos. Cuando hablamos de vía de comunicación, hay zonas que no se pueden llegar por carretera, que se necesita subir, ir río arriba o ir a ese río abajo. Por ejemplo, en la zona de Changuinola, en zonas alrededor del río Indio, que las carreteras nada más llegan a ciertos puntos y de ahí hacia más allá tiene que irse entonces ya sea por lancha o ya sea, bueno, cruzar o ver cómo le cruzan para entonces seguir una travesía a caballo o caminando para buscar entonces la zona. Entonces usted tiene que conocer cuáles son las diferentes vías de comunicación para poder hasta dónde va a llegar en su automóvil. Aquí tenemos imágenes de Google, por ejemplo, para decir algo, aquí hay un río, aquí hay una comunidad, aquí se ve que hay un lago. Uno comienza entonces a investigar. Bueno, ahí tenemos, con estas imágenes actualmente se pueden elaborar bastante información. Inclusive hay muchas de estas imágenes que usted puede sacar hasta los perfiles
para poder tener de ver cómo se va a ir o cómo se va a comportar el terreno en la cual usted va a estar yendo. Climatología, si llueve, si es una zona seca. Una vez tengamos esa investigación previa, usted prepara su equipo de trabajo. Usted es el líder del equipo de trabajo. Ustedes dijeron que ustedes van a ser los líderes. Esa es una de las competencias que ustedes se quieren adquirir o quieren tener. Y para ser el líder, entonces tienen que tener el conocimiento. Preparan su equipo de investigación. Vamos a hacer nuestra investigación de la toma de agua para la comunidad, para no decir un nombre ya repetido. Vamos a suponer que el Macano. Ya, comenzamos con el Macano. Entonces, primero que tienen que saber dónde queda. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda esa comunidad? Si hay ríos cerca. ¿Sí? ¿Cómo llego al sitio? Me busco un plano. Y cuando voy yendo hacia el sitio, no voy dormido en el carro, sino que voy despierto con mi GPS o mi celular, que tienen ya también GPS. Ya los celulares tienen de todo. Tienen GPS, tienen cámara fotográfica, tienen equipo de ruido y tienen para mandar el mensaje o tomarle la foto y mandársela a la persona que le está solicitando esa información. Además, tiene la imagen de Google en la cual usted puede hacer el recorrido de todo. Entonces usted tiene allí, y si le falta alguna información, colocan allí, bueno, Macano, cómo llegar al Macano. Y entonces Google le va a decir cómo llegar o Waze, lo que usted utilice. Es que hay una facilidad ahora, ¿no? Ahora probablemente existe en Panamá varios Macanos. Entonces tenemos que saber qué Macano es. Entonces, ¿sabes? Ya porque tenemos la identificación del sitio, entonces vamos a buscar entonces cómo se llega a ese sitio, cuál es el plano. Porque usted no puede hacer nada, no puede hacer un trabajo de investigación de una fuente de agua, un diseño de agua potable o de agua para una comunidad en la cual usted no sepa dónde queda. Planilla para censo. Cuando se habla de planilla para censo o armar eso, es porque usted, si va a abastecer una comunidad, usted se necesita saber alguna información de la comunidad. Es decir, usted sabe que tiene que hablar con la comunidad, tiene que hacer acciones con la comunidad, encuestas, entrevistas. Entonces usted hace una plantilla de qué usted va a preguntar a la persona. Y equivalente a lo que es un censo. Cuando usted hace un censo de población y vivienda, usted llega a la comunidad y pregunta que si cuántas personas viven allí, que si hay personas discapacitadas, de qué clase es el techo, las paredes, el piso. Es decir, que es una forma de investigar o tener más información, y con el GPS usted puede localizar entonces cada una de las casas y hacer un croquis o levantar un croquis. Por eso habla de planos existentes y croquis, porque quizás en el plano no teníamos nosotros exactamente dónde estaba ubicada la comunidad. No la comunidad, sino las casas, las diferentes casitas. Entonces usted va ubicando con su GPS dónde está cada una de ellas. Quizás usted haya ya la parte esta, usted está preparando su plan de trabajo. Si usted va a ir a hacer una medición, te va a hacer un aforo, quizás se inventa. Unos dijeron también ahí que se van a ser ingeniosos, entonces se ingenia de cómo hacer un aforo. Para eso que parte de los conocimientos que ustedes tienen aquí en la universidad es, por ejemplo, hidráulica. Ustedes muchas veces hicieron aforo en el salón, en el laboratorio. Es decir que tomaron volumen, tiempo para llevar entonces su aforo. Es decir que llevaban el reloj con el celular, ya otra vez nuevamente con el asunto del celular, y llevaban su recipiente, su vasija para tomar esa cantidad de agua y tener el volumen del tiempo. Bueno, si la fuente era mayor, entonces ya tenemos que ver otras técnicas, como por ejemplo medir el ancho de la quebrada o del río y tirar entonces una hojita y ver el tiempo que se demora en recorrer, y ya podemos entonces, o una bolita
para poder entonces tener una forma aproximada de tener el caudal. De que tenemos velocidad, tenemos la sección aproximada allí, tenemos entonces aproximadamente cuál es el caudal, qué cantidad de agua pasó cuando nosotros fuimos. Por ejemplo, en el caso que está Melvin allí, una foto de la que está Melvin y tiene como un río en la parte de atrás, bueno, ¿cómo medir ese caudal? Acá yo creo que Pablo también está detrás en una corriente de agua, así que ¿cómo medir esa corriente que es mucho más grande? Entonces, necesitamos tener esa información. Pero ¿cómo vamos a tener esa información si no llevamos nada? Van ustedes así con las manos vacías. Tenemos que estar preparados en que, bueno, allá hay un río, el agua va a salir de este río porque ya investigaciones previas teníamos nosotros que hay una quebrada o hay un río o algo allí. A veces lo que puede ocurrir es que con el mapa o la imagen de Google, entonces no llevamos a la conclusión, a la misma conclusión cuando se llega al sitio. Por eso es que es importante primero planear y luego entonces ir al sitio. Y ahora más adelante veremos. Botellas para tomar muestras. Quizás no vayamos a tomar muchas muestras, pero tomemos a la muestra necesaria básica para poder tomar. Si vamos a tomar coliforme, ya sabemos que tenemos que llevar recipientes esterilizados para poder tomar coliforme. Si vamos a tomar una muestra que no se va a deteriorar, entonces podemos hacerlo. Sin embargo, ya para la toma de muestras necesitamos para ello llevar el recipiente o para mantener el frío para luego después entonces enviar las muestras a análisis de laboratorio. Equipo de perforación para investigación de agua subterránea, ya eso es cuando ya estamos pensando que lo que vamos a estar utilizando es agua subterránea. Vamos a buscar el agua subterránea. Entonces, no es que vamos a llevar todas esas cosas de una sola vez. Vehículo de transporte adecuado. Necesitamos un auto que también sea capaz de poder subir, bajarlo de esas lomas. O sea, no, un vehículo, bueno, un bote para poder entonces transportarnos, si es de un sitio al otro sitio, y hay que pasar por ríos o quebradas, o pasar por el mar. Hay que ver eso. Hay sitios en Panamá que tienen que obligatoriamente hay que utilizar las lanchas para poder andar. Viene el desarrollo de trabajo en sitio. Ya llegamos al lugar, ya hemos conversado un poco, tenemos las actividades de que hemos hablado con la comunidad, hemos hecho alguna investigación previa, ya llevamos todos nuestros equipos, nuestro auto lleva ahí está el auto, lleva el cooler, lleva el hielo, lleva todo eso que vamos a hacer entonces nuestras investigaciones. Vamos a ver cómo es la comunidad. Supongamos que sea una comunidad en la cual tenemos aguas residuales, tenemos casas colocadas dentro de los márgenes de los ríos, o tenemos ya casas mucho más altas. Por ejemplo, es la quebrada de Cunanega. Aquí hay ya un proyecto más organizado, ya está el sistema de tratamiento, pero unas residencias que están en esta zona. Y aquí el área en Yavisa. Fotos de Yavisa, en la cual aquí hubo una inundación que el agua prácticamente llegó, o se estuvo casi al primer descanso de esta zona, en el área de Yavisa, que nosotros estábamos allí haciendo otro trabajo y les comento que, por ejemplo, si uno habla con la comunidad y les dice, bueno, mire que aquí la última inundación llegó aquí, que tapó casi llegó a las ventanas, entonces hay que tener mucho cuidado o hay que tomar en cuenta toda esa información que las personas le dicen. Si usted llega aquí a este momento, usted ve todo un día soleado, muy bonito la zona, pero cuando viene aquí al lado le pasa el río, y entonces el río creció bastante y se subió el nivel, y que entonces hubo problemas con esta zona. Y aquí usted llega aquí a este momento, usted va a ver que no hay problema. Entonces usted tiene por eso que es importante la comunidad, la persona.
Bien, entonces comenzamos nuestros estudios, vemos cuál es la densidad, qué cantidad de personas hay, si hacemos un censo o si vamos a investigar sobre la diferentes tipos de comunidades, si hay comunidades, por ejemplo, como en este caso, que están realmente invadiendo zonas en la cual está dentro del río o la quebrada, si hay áreas residenciales, si hay áreas comerciales, industriales. ¿Qué se espera en el futuro? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo es la zona? ¿Cuál es el área que yo tengo disponible para poder crecer hacia este proyecto? Por ejemplo, como en este caso de esta imagen. Este es el río y yo, por ejemplo, yo puedo decir que, bueno, que tengo todavía esta zona que está aquí para poder crecer, para poder desarrollarse. Ya yo tengo cuántas casas o cuánto tenemos nosotros aquí por hectárea. Podemos hacer entonces, ya tenemos algún dato preliminar y ya comenzamos entonces a tratar de buscar más información. Tenemos zonas que quizás esta es una zona industrial, esta es otra zona que también hay industrial o recreativa. Tenemos áreas como en este caso que se pueden utilizar. Eso significa la planificación hacia el futuro de ese sitio. Bueno, ok, la población no puede crecer, entonces, pero va a crecer a un ritmo muy lento. Entonces tenemos que saber o conocer eso para poder más adelante tener una, un criterio mucho más elaborado sobre cuál puede ser el método de crecimiento poblacional que tengamos nosotros allí. Escuelas, si hay escuelas, si escuelas son multigrado. Multigrado significa de que la misma profesora da tercero, cuarto, quinto grado. O tenemos escuelas en la cual tenemos pocos salones o tenemos un grado por cada, o los niños no van a la escuela allí, sino que hay una población que es un poco más adolescente y ya no están en la escuela primaria, sino que ya utilizan los medios de transporte para irse a otro lugar a estudiar. Entonces hay que ver sobre la escuela, número de estudiantes, porque eso le va a definir prácticamente cuántos son niños, si tienen primaria, secundaria, caserío cercano, si nosotros la casa o el edificio, el lugar de los caseríos que nosotros estamos diseñando, tenemos otra que está muy cerquita, bueno, ¿cuáles son las condiciones? No tienen agua. Probablemente cuando ya tenga agua esta comunidad, la otra comunidad se va a conectar a la comunidad anterior y va a querer entonces también tener agua. Entonces hay que ver si existe o si hay la posibilidad de que eso pase. Eso en este caso se habla de estudios demográficos. Estudios demográficos son estudios de población, ¿sí? Si hay área para que la población crezca, si la población tiene para crecer, es decir, cómo ha sido el crecimiento pasado, cómo ha ido, si ha ido muy lento o rápido o qué sé yo, pero que nosotros eso nos sirve para poder entonces establecer qué metodología vamos a estar utilizando para el crecimiento poblacional. Si hay los espacios, si hay el alimento suficiente, tenemos eso. Aspecto topográfico. Muchas de los sistemas que hemos mencionado necesita la topografía. Necesito ver cómo se ve el terreno, cómo está el terreno. ¿A dónde voy a tener el agua? ¿Hacia dónde la voy a llevar? Parte de eso nosotros necesitamos conocer a qué nivel va a quedar los pozos, a qué nivel vamos a tener el tanque, a qué nivel vamos a tener la planta de tratamiento, porque eso nos va a definir a nosotros las estaciones de bombeo, el equipo o la colocación del sistema para almacenaje de agua, a qué niveles van a estar. Entonces necesitamos la topografía, ya sea una topografía que hagamos por medio de GPS, ya sea una topografía que hagamos por medio de estaciones totales, o utilicemos, como previamente ya se han estado utilizando muchas veces, los modelos de elevación digital o las tecnologías modernas como la utilización de los denominados drones o los vehículos autónomos no tripulados. ¿Sí?
Band. O sea que estos equipos, probablemente con equipos como estos, entonces pasan, hacen un sobrevuelo sobre la zona y al final yo puedo generar un modelo de elevación digital 3D que me sirva para ver cómo es la topografía, hacia dónde están las partes altas, hacia dónde están las partes bajas y cuáles son las elevaciones que yo necesito. Si yo necesito hacer un perfil para poder llevar el agua, entonces, bueno, necesitamos hacer el perfil de esa zona. Si yo necesito segregar, aquí vamos a colocar mi planta de tratamiento, la polígona cerrada que yo necesite hacer para cerrar, entonces, el área perimetral de qué área vamos a estar almacenando, cuál es el nivel promedio de la comunidad, en dónde voy a colocar el tanque para que me abastezca todo eso. Un concepto, cuando ustedes van a diseñar un sistema de acueducto, es saber en dónde está el punto más desfavorable. Porque en ese punto más desfavorable es donde te van a ubicar la presión mínima. Así que si la presión mínima está en el punto más desfavorable, significa que todo lo demás va a tener una presión mayor a esa presión mínima. Porque los otros son puntos favorables. Más desfavorable significa el que está más alejado, el que tiene el nivel más bajo. Para que llegue el agua hasta allá, entonces necesitamos que llegue al nivel más alto. BM, los puntos de control. Entonces, ¿dónde van a estar ubicados? Yo necesito posterior, aquí, la línea de acueducto que llegue, o la línea de aducción, las tuberías de aducción. Imagínense una tubería de aducción de 8 o 10 pulgadas de diámetro, y luego que esté enterrada, y luego le sale la otra tubería de la otra topografía, que sale como una diferencia de 1 metro o 2 metros. Entonces, ¿cómo hacemos para unir esas tuberías? Entonces queda una tubería aquí y otra tubería por acá, o al revés. Entonces, tenemos que los puntos de elevación, que uno comenzó con un datum asumido, un valor asumido, y el otro comenzó con un valor real. Y al final llegan en dos lugares diferentes. ¿Sí? O uno utilizó el GPS navegador del celular para ver la elevación, y el otro entonces utilizó un punto de control del toma y guardia que tiene una mayor precisión, y quedaron entonces una diferencia de 10-12 metros. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esto y saber dónde están los puntos de control, o dónde están los llamados BM, los puntos de marca, ¿no? Altura de los edificios. En la topografía es importante tener la altura de los edificios que nosotros vamos a suplir. Hay algunos que son muy altos, y la presión la presión mínima que nosotros vamos a abastecer no va a poder llegar hacia ese último piso. Entonces lo que usted tiene allí es que los edificios, cuando son muy altos, entonces lo que colocan es un pequeño tanque de almacenaje donde llega el agua, y luego el agua es bombeada de ese tanque de almacenaje a un tanque de almacenaje que se encuentra en la parte superior del edificio, y así de ese punto hacia abajo comienza a llevar agua a todo el sistema. Así que cuando los que vivan en el edificio y se les va el agua durante el momento de que hay un apagón, entonces probablemente va a encender el sistema auxiliar, y que usted va a tener el agua. Sin embargo, si ese sistema auxiliar no funciona, probablemente no tenga agua, o si no tiene el sistema auxiliar, entonces no va a tener agua, porque el agua viene de la parte superior no del techo, sino de la parte de la azotea, o hay un tanque de almacenaje hacia su zona. Bueno, eso es lo típico, ¿no? Entonces, necesitamos, para agua potable o para agua residual, conocer dónde están las elevaciones de la comunidad, a dónde está la elevación del agua que voy a llevar a la comunidad, y a dónde está también la tubería en la cual el agua de aquí va a salir, va a descargar. Parece que el agua, la casa esté aquí abajo, y usted tiene la calle acá. Entonces, ¿cómo llega esta agua de aquí hasta acá? Entonces, si es agua residual,
probablemente usted no va a poder diseñar de esa forma, diseñar una estación de bombeo a cada casa. Hay que tener en cuenta eso. La topografía especial, ¿qué es una topografía especial? Es una topografía que usted hace más detalles. Ya hace más detalles para poder saber a qué nivel vamos a colocar las bombas, en qué nivel vamos a colocar la planta de tratamiento, en dónde va a colocarse el tanque de almacenaje. Una topografía especial ya con sus elevaciones y todo eso. Aspectos hidráulicos. Los aspectos hidráulicos hidrológicos se refiere a la medición de los caudales. Dijimos que la persona va a llevar su equipo para poder hacer la toma de la muestra y también, bueno, la toma de muestra para calidad, pero va también a medir o hacer los aforos. Sí, el aforo en la cual usted tiene la cinta para medir o tiene el hilo allí, la cuerda, para entonces hacer el aforo como ya ustedes han visto en otros cursos. Entonces usted mide la cantidad de agua que hay allí. También el apoyo de estaciones meteorológicas para poder tener alguna información por ejemplo, de radiación solar, de humedad del viento, evapotranspiración o evaporación, lluvia, recopilar información para ver cuál es el régimen de lluvia en esa zona, si llueve mucho, llueve poco, cuál es la capacidad para que el balance hídrico que usted va a tener sobre esta agua les indique a ustedes, por ejemplo, que en el verano aquí esta agua es muy pequeña, muy poca. En el invierno tenemos mucha agua y que esta agua entonces es la que vamos a estar utilizando para abastecer a una comunidad. Si hay pozos, entonces, si hay pozos existentes, diámetro, caudal, niveles. Si no hay pozo y vamos a nosotros a hacer un estudio, normalmente se hace un estudio de prospección que puede ser utilizando resistividad eléctrica, que es una de las metodologías en la cual yo pueda determinar a qué nivel o a qué profundidad está mi nivel freático. Y ya luego, después vendría entonces ya el equipo de perforación para hacer la perforación en ese sitio y poder determinar entonces sacar la cantidad de agua que yo necesito. Ya serían pruebas de bombeo, otra cosa que se hace más adelante también. Aquí tenemos parte de en este caso, que va relacionado con la hidrología y la hidráulica, que es la calidad. Nosotros necesitamos tener conocimiento de cuál es la calidad del agua, si es un agua, además de la cantidad que vimos hace un rato, ahora la calidad de las aguas, registrarlo, medirlo, ver los parámetros ya que tengamos de las aguas, donde las personas disponen las aguas residuales, quizás es un problema también que ahora mismo no tienen dónde disponerlo y se disponen al suelo directamente. Cuál es la población de animales, si hay muchos animales también allí, si el ganado o la gallina o en puerco o no hay animales en la zona porque es una residencia o qué sé yo, o no se permiten tenerla. Enfermedades más comunes en estas comunidades, hay zonas aquí que tienen que pueden tener leishmaniasis, ¿sí? Enfermedades como esta, o pueden tener algún tipo de enfermedades como las que vimos nosotros, sobre las enfermedades transmisibles por el agua o por falta de agua, y que las personas que están en la comunidad pueden adquirirlas. Bueno, aquí enfermedades más comunes, toma de la muestra, se toma la muestra, pruebas bacteriológicas, químicas para lo que es la potabilización o la DBO también, dependiendo de qué es lo que nosotros estamos estudiando. Y que en esta parte, además de hacer la toma de la muestra y llevarla hacia el laboratorio, debemos cumplir con cómo tomar esa muestra, porque hay para toma de muestra para agua potable o para saber entonces cuál es la calidad, y que los laboratorios le van a exigir a ustedes qué características debe tener eso, si el agua debe estar con hielo
o debe tener algún químico para poder conservar algún elemento que quieren hacer, que se quiere medir, y puede que no se me pierda. Los aspectos geológicos, por ejemplo, en levantamiento, en estructuras como pozos, entonces necesitamos saber si aquí está eso lleno de rocas, la parte geológica. Entonces, también, si ahí podemos obtener materiales para colocar, por ejemplo, hacer los estudios de suelo, vamos a colocar estructuras pesadas, como el caso de los diques, si es una presa para abastecimiento de agua, y ese dique va a tener peso, ya sea que sea una estructura masiva de concreto, entonces va a tener un peso y necesitamos que el suelo soporte eso. Otro aspecto importante que está relacionado con los aspectos geológicos es la fisura en rocas. Si hay fisura y usted está almacenando agua, probablemente nunca va a tener el agua almacenada porque se le va a estar perdiendo por la fisura. O sea, se hacen los estudios geológicos para poder ubicar si ese sistema lo podemos colocar en ese punto. Si la planta de tratamiento, también la planta de tratamiento es una estructura masiva de concreto que se va a llenar de agua, que también el agua pesa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con también en la parte geológica. Si nosotros vamos a construir presa, ¿de dónde va a salir ese material? Necesitamos identificar si hay material disponible en la zona, si vamos a construir caminos para poder llegar a los lugares donde vamos a tener nuestro proyecto, es decir, de dónde vamos a conseguir el material selecto. Canteras, minas de arena, arcilla, materiales utilizables en la construcción. Bueno, aspectos misceláneos, ya son aspectos varios. Con esto vamos a concluir hoy. En los aspectos misceláneos, ahí nuevamente estamos esperando en el bote, porque para poder moverse allí, por ejemplo, supongamos que usted tiene que hacer un proyecto de Isla Colón, entonces necesita un bote para poder llegar hacia Isla o ir a recorrer eso. También, si en el caso esto es Yavisa, ahí tenemos el río al lado, y que para poder moverse a una comunidad o hacia el otro lugar, este punto de Yavisa es el punto más alejado que se puede llegar en carretera en la República de Panamá. O sea, ya de allí, para poder seguir hacia la frontera con Colombia, hay que cruzar este río. Entonces, como solamente se llega hasta allí, las comunidades que están del otro lado, algunas cruzan por un puente bien pequeño, que es el puente colgante, o tienen, bueno, cruzar por ese puente colgante, o utilizar entonces las balsas que se muevan alrededor de este río. Y ¿qué le quiero decir con ello? Por ejemplo, la economía se mueve a través de ese sistema de transporte. Este es el sistema de transporte para mover la economía. Muchas personas llegan con su piragua llena de productos, por decir algo, plátano, yuca, otoe, ñame, y allí entonces en el puerto los venden y ya se hace la parte de la agroindustria. En este caso, por ejemplo, de ir a La Palma, en Darién, también se hace por medio de lancha, o desarrollar proyectos de turismo en el área de Isla Colón, también hay que cruzar con lancha, y que entonces la forma de moverse de la economía va a depender mucho del que necesitamos saber cómo ellos, entonces, cómo yo voy a llevar los materiales. Entonces, cómo voy a llevar el material de este punto, que tengo que utilizar entonces una barcaza para poder llevar material de construcción, arena, cemento, piedra, acero. Bueno, si tengo algún lugar en la zona, entonces cuál es el costo de vida, si usted va a hacer un presupuesto, entonces, y ese presupuesto necesita transportar por medio de aéreo, o por medio marítimo, o por terrestre,
entonces va a ser diferente los costos que usted va a manejar. Bien, ya está lo que en la próxima clase, ya que se nos ha acabado el tiempo, vamos a continuar sobre el tema, y yo quiero darle los últimos 5 minutos para sus preguntas, que tienen alguna pregunta en el tema que hemos visto hasta ahora. Este es como los aspectos principales, ya como ingenieros, pero como profesionales, para no hablar de ingeniero o ingeniera, sino profesionales de la ingeniería, que ustedes, en este caso, han elaborado todos los estudios o las investigaciones previas, ¿sí? Todas estas son sus investigaciones de campo que ya usted ha tenido que hacer para poder abastecer de agua o hacer un proyecto de abastecimiento que sea el adecuado, ¿sí? Hemos cubierto estos 2 puntos, acciones preliminares, en la cual la acción de la comunidad, en resumen, hicimos la conversación, las entrevistas y las encuestas a las personas de la comunidad, nos dijeron cuál es su problema, nos dijeron en dónde está el agua, nos dijeron en dónde no podemos ir a tomar el agua, o si tiene un problema, o si ya tiene un abastecimiento de agua, qué problema tienen con el que está el agua que está abastecida. Cómo llegar al lugar, ya hemos visto todo eso y nos hemos preparado para hacer esta investigación previa de todo lo que nosotros ya hemos ido recopilando, ya sea que hacer todos estos datos. Preguntas. Manito, Edwin Rodríguez. Profe, bueno, para dar mi opinión, yo siento que esta parte de lo que es la convivencia con la población es muy importante, tanto como para nosotros conocer a la población, las necesidades de la población, y así también como para que la población conozca y esté informada de los trabajos que nosotros estamos realizando o que vamos a realizar. Pues yo conozco de un caso que, bueno, usted debe saber también de lo que el proyecto acá en Los Santos, de lo que era riegos de Tonosí. Eso se hizo y prácticamente cuando el personal que iba a desarrollar el trabajo llegó al área, fue con los equipos y la población no estaba prácticamente informada de nada, pues. Y eso se generaron conflictos, la población hubo represalias, quemaron equipos. Al final el proyecto no se pudo realizar, o sea, por decirlo así, por la falta de diálogo con la población, diría yo, porque pues no se conocía y obviamente si usted llegan a su casa a decirle que usted tiene que irse de ahí de la noche a la mañana, pues la gente por instinto reacciona, ¿no? Así que yo siento que esta parte de lo que es el diálogo con la comunidad, con la población, en todo tipo de proyectos es muy, muy, muy importante. Aunque no esté relacionado con lo que es, digamos, la parte de matemática, la ingeniería de nosotros, pero la socialización, pues, muy, muy, muy importante. Correcto, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Edwin Rodríguez, puntate.